Aclaración. Los personajes, música e imágenes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia. Se podría ver a alguien en la sala de cine, esperando a los invitados. Hasta que dentro de unos minutos poco a poco están viniendo. Ah, por fin llegan. Lamentamos la espera. Pero es que el rubio no nos avisó y como se tardaba vinimos. Lo decía Lily suspirando mientras se sentaba en la silla, mientras los demás hacían lo mismo. Hablando de él. ¿No está? Ahora que lo dices Pascal no lo veo en ninguna parte. Lo decía 9S buscando al mencionado con la vista. De seguro tuvo algo que hacer. Sobre eso no estará esta vez, yo me encargo ya que tuvo que hacer algo. Lo decía Ellen recordando que su compañero fue llamado para cierta anomalía de un mundo para revisar algo. Entiendo. ¿Y entonces qué veremos esta vez? Lo decía a 2 importándole menos la ausencia del rubio. Oh, ¿qué veremos esta vez? ¿Qué función del ser humano será esta vez? Lo decía Adán emocionado de saber todo y con detalles de la raza humana. Hermano, después de esta reacción ¿podemos jugar? Ya no jugamos desde la primera reacción. Lo decía Eva pues a diferencia de su hermano no le emocionaba mucho los humanos, solo lo hacía por el mencionado. Adán vio a su hermano y pensó su respuesta. Claro, ¿por qué no? En serio hermano. Lo decía mirando a Adán que asintió, Eva solo dio una sonrisa. Esas dos máquinas, ¿de dónde salieron acaso? Pase algo por alto tal vez, máquinas que no están bajo mis órdenes, imposible. Lo pensaba N2. Pues desde que llegó no le importó sus presencias de esas dos máquinas. Pero algo. Le dice que les estuviera vigilando. Y bien. Dios. ¿Quieren saber más de sus creadores más a profundidad, no? Pues hoy nos centraremos en lo mental y físicamente. Eso suena curioso de antemano. Oh. Veamos qué nos pueden mostrar esto. Con que físicamente y mentalmente. Lo decía 9S mirando a su compañera que aunque no se mostraba del todo también estaba al parecer pensando y le pareció curioso. Bien, solo miren a la pantalla. Lo decía Ellen para chasquear los dedos haciendo que la pantalla del cine se prenda. Dentro de la pantalla. Realmente estás aquí, tenía tu nombre la carta que recibí. Aún así sé que es imposible, pasaron 3 años desde que te vi partir. Comprendí que si realmente eras tú la que había escrito esa carta, podría verte nuevamente a la cara. Sin ti ya no tengo nada, pero es imposible, sé que es imposible que aún sigas viva en este lugar. Sé muy en el fondo que no te voy a volver a encontrar, pero voy a intentar. En este pueblo donde no puedo ver ni siquiera mis pasos, aunque sea peligroso, no volveré hasta que vea otra vez tu rostro. Fuera de la pantalla. Entonces lo que pudieron escuchar es una melodía un poco siniestra. Esta melodía es muy diferente a lo que vemos. En eso estoy de acuerdo contigo Pascal. Lo decía 9S para que se vea a una persona, más específicamente a un adulto en un baño mirando el espejo. Curioso cómo está empezando. Por los rasgos que tiene este humano, no ha dormido bien, también veo una emoción que no lo entiendo aún del todo. Lo decía Adam mirando a James con bastante curiosidad de su estado. Recibió una carta. Parece ser de alguien importante, pero por las palabras en que lo está diciendo esa persona ya no está. Lo decía la comandante y solo miraron la pantalla, y se confirmó que era cierto por el propio James. ¿Quién es la mujer que menciona? Su esposa se llama Mary Sepper o Sunderland. Lo decía Ellen suspirando de cansancio. Así que era su esposa. Vaya, con que por eso era según ley los humanos del sexo opuesto cuando sienten atracción se unen en matrimonio. ¿Matrimonio hermano? Así es Eva, normalmente tiene que haber amor para que pase eso. Lo decía Adam mirando la pantalla fascinado y Eva solo asintió. ¿De qué murió su esposa si se puede saber? De una enfermedad terminal hace 3 años. Entiendo, gracias. Debió sentirse mal. Y desgastado, hermana. Espera. Si eso es cierto, como recibió una carta después de tantos años.
Y lo dicho por a dos, miraron a la única persona que les puede responder. Ya lo sabrán, solo sigan viendo. Vaya respuesta, pero me causa intriga a la vez. Lo decía N2 a ver cómo James salía del baño para empezar a caminar. Y mediante que avanzó, el ambiente tanto del bosque y del camino hacia el pueblo se volvía inquietante. Hasta que llegó a un cementerio y James vio a una chica ahí. ¿Qué hace esa mujer ahí? Parece ser que busca a alguien. ¿Su madre? ¿Y quién es ella si se puede saber? Su nombre es Ángela. Por cierto, ¿dónde se dirige el señor James? Cierto, no nos dijeron eso. Al pueblo llamado Silent Hill. Por alguna razón me dio escalofríos ese nombre. No eres la única líder. Llegó. Hay bastante niebla. Es curioso, como dijo el humano, no, James, ni siquiera tus propios pasos puedes ver. Y solo siguió mirando hasta que James entró a una casa y vio una radio y de repente algo lo atacó, así tuvo que defenderse con una tabla. ¿Qué era eso? No parecía humano. Lo sabía, este no es un pueblo normal, ¿verdad? Tal vez. Lo decía ellen sin mirar a los invitados y por la respuesta a algo se molestaron, pues solo estaba diciendo todo cortado. Oye, ¿qué demonios era eso? Aunque es obvio, no es humano, sino lo que le atacó es un manequín, nacen de algo que todos los seres vivos poseen. Lo decía ellen mientras los miraba con el rabillo del ojo a los invitados. ¿Algo que todos los seres vivos poseen? ¿Acaso es? Las emociones más profundas de los humanos. Lo decía N2 con una sonrisa y algunos la miraron, pero solo ignora esas miradas y ellen asintió en confirmación. Sin duda ese pueblo no es normal. Eso era obvio desde que esa cosa lo atacó. Lo decía a dos mientras miraba a la pantalla, Lily solo hizo lo mismo en silencio. Dentro de la pantalla. Entre la niebla de este pueblo abandonado camino, sigo buscando el camino. Debo encontrarla pero no hay respuestas, tan solo preguntas consigo. Escucho su voz en la radio. Ahora sé que realmente estás aquí. Tengo una razón para seguir buscándote en este lugar tan oscuro y hostil. Que una vez prometí traerte de nuevo, pero nunca lo cumplí. Ahora estoy solo, sufro, tomo, en depresión me sumergí. Pero tengo la esperanza de poder volver a verte una vez más. Siento que estoy cada vez más al borde de algo que no voy a poder soportar. Nuestro lugar especial, aún sigo buscándolo pero no puedo entenderlo. ¿Cómo lo voy a encontrar? Si nuestro lugar especial fue todo el pueblo entero. Recuerdos que desaparecen y otros recuerdos que buscan volver. No puedo ver, no quiero ver. El silencio cae aquí me atormenta, pero los memorias pasadas que duelen tanto, tanto que ya no las veo en mi mente. La culpa me nubla y todo esto es falso. Un verdugo me sigue y no se detiene. Puedo escucharte cada vez que cierro mis ojos. Cuando los abro de vuelta, vuelvo a esta realidad donde te busco desesperadamente sin tener ni una respuesta. Fuera de la pantalla. Esa radio está haciendo estática. ¿Es la voz de su esposa Mary? Del señor James. Lo decía 9S sorprendido, pues sabían que lastimosamente su esposa murió gracias a que ellen les dijo. Pero que no estaba muerta, hermano. ¿Acaso los humanos pueden comunicarse incluso muerto? Que yo sepa es imposible o desconozco eso. Pero es interesante esto. Lo decía Adán a ver cómo James decidió ahora a buscar a su esposa sin dudar más. Ese pueblo. Es inquietante no solo por el silencio, sino por esos seres que caminan. Lo decía la operadora 60 temerosa al ver cómo James los evitaba o los mataba. Una pista en un ¿cómo se llamaba? Tocadisco. Va buscando pistas y leyendo de un lado para el otro, como no se cansa. Tal vez se debe a su esposa 9S, es lo que lo impulsa a seguir. Lo dicho por 2B, su compañero lo miró y asintió. Por un momento 9S pudo ver algo en ella, pero no sabía qué era. Disculpa, ¿nos podrían decir cuándo se fundó ese pueblo? ¿Y de por qué es así el lugar, si es posible? Bueno, le diré algunas cosas ya para que se vayan dando una idea. Y es: el pueblo de Silent Hill se fundó en el siglo XVII por una secta llamada la Orden. ¿La Orden? Me huele a gente loca. Tal vez sea así. Y si ese pueblo fue fundado por dicha secta, entonces serían los responsables de por qué es así. Algo así, en un principio era una secta que creía en la existencia de poderes divinos y en la necesidad de purificar el mundo de la maldad. Y lo dicho por ellen tenía más dudas y no duraron en preguntar. ¿Sectas?
Sin duda los humanos son un poco extraños a veces. Pero gracias a eso Eva, los humanos son únicos y fascinantes a la vez. Eso es cierto, hermano. Entonces, si ese es el caso, con el tiempo lo llevaron al extremo, ¿verdad? Así es, con el pasar el tiempo comenzaron a hacer rituales oscuros e incluso a hacer sacrificios humanos. Eso es horrible. ¡Qué retorcidos! Eso lo vimos desde el llamado William Jacas. En simples palabras, son los responsables de lo que le pasa al pueblo. Lo decía a dos seria y molesta por lo que han hecho esa secta, aunque fueran sus creadores de otro mundo le molestaba, aunque también sabía que no todos son así, pues lo ha visto. Y solo siguieron mirando. Se siente solo, triste, pobre del señor James. Así que estas son las emociones más negativas por una pérdida, es muy... Lo decía la operadora 210, mirando a 9S por un momento y solo volvió a mirar a la pantalla. Con que una depresión, al no tener esa persona que más amó en el mundo, la soledad le carcome. Dijo Adam mirando la pantalla con cada detalle, aprendería de los humanos todo de ellos. ¿Con qué su lugar especial para ellos? Es interesante cómo se encariñan por ciertos lugares. Lo decía Eva para recordar algunos lugares que fue con su hermano y estuvo pensando. ¿Y esa mujer quién es? Es como si conociera el señor James. Su nombre es María, solo les diré eso por el momento. María, 2B. Si yo también lo noté, comandante, esta mujer, algo no cuadra. ¿Por qué lo dices, Duby? 2B solo apuntó a la pantalla, diciéndole que vea para que entienda. Memorias del pasado que duelen, ¿acaso? Dijo a dos mirando con más atención lo que se está mostrando, porque lo que dijo la pantalla le hizo recordar su pasado, sus compañeras, y cuando por primera vez la enviaron a la Tierra y como era antes, recordar eso solo le hizo fruncir el ceño de molestia hacia cierto individuo. ¿Y eso qué es? ¿Por qué lo persigue? Parece que busca algo del señor James. La cosa que lo persigue se llama pirámide. Como sabrán muchas de las criaturas que hay en ese pueblo es por ciertas emociones profundas de algunas personas que están ahí. Volviendo al tema principal, esa cabeza de triángulo es la manifestación del remordimiento y culpa de James por la muerte de su esposa. ¿Culpa? ¿Por qué el señor James sentiría eso si nos dijiste que murió por una enfermedad? ¿Hay algo más, verdad? Es un autocastigo del humano que siente G. Eso lo sabrán más adelante. Dijo ella bostezando de cansancio y solo miraron a la pantalla. Dentro de la pantalla. En el fondo de mi ser, que todo este dolor no va a desaparecer. El silencio que mi ser sostiene desgarra tanto mi culpa que no me deja continuar. Quiero regresar a ti, pero sé que nunca volverá a ser así. Una silueta parecida a ti me persigue, quizá me pueda ayudar. Otras almas hay aquí, en la misma realidad. Todas vinieron por algo, algo las trajo a este pueblo. Buscan respuestas como lo hago yo, y así como yo, aún siguen sufriendo. Escucho voces en cada rincón, son el reflejo de mi mente. Encuentro respuestas en alguien que estuvo conmigo antes de su muerte. Una pequeña luz que me da esperanzas entre la niebla para poder continuar recorriendo cada parte de todo este pueblo, entre lo que es y ya no es real. ¿Por qué debo sufrir así? Estoy muerto una vez, ¿cómo es posible que siga aquí? La silueta de quien amé, me estoy perdiendo cada vez más, ya no quiero seguir así. Verla morir tantas veces, esto es un castigo que tengo que soportar. Yo mismo lo hice, mis manos manchadas, ¿cómo es que todo lo pude olvidar? Fuera de la pantalla. Un dolor que no desaparece. Debe de ser inquietante. Pero ¿qué clase de culpa es lo que lo atormenta? Lo decía Pascal mirando a Ellen, que no dio respuesta alguna y solo miró a la pantalla, pues James no parecía mala persona, pero que sufra así. Le parecía triste. Con que así la conoció. Lo decía Eva al ver cómo James se encontró a María por primera vez en lo que parecía una vista hacia el mar. ¿Lo ayudará? Veamos cómo termina esto. Ahí está la llamada Ángela, y el otro, ¿quién es? Su nombre es Eddie Dombrowski. Entiendo, gracias. Así que cada uno vino por algo, el señor James por su esposa, Ángela su madre y el joven Eddie.
Cómo llegó así no sé con certeza, tal vez se deba al acoso y burlas y a su sobrepeso y gracias a eso perdió los estribos y hizo algo que no les debe y salió corriendo y fue atraído por el pueblo. ¿Acaso solo por eso? Es estúpido, después de todo ellos son iguales, no importa cómo. Calma, líder. Entiendo, aunque la información dada fue poco, nos aclaraste algunas dudas. Creo que el señor James Yedi no va a terminar bien. ¿Por qué lo dices 2B? Solo lo digo, no lo afirmó. Lo decía 2B sin mirarla, la operadora solo asintió. Y solo siguieron mirando hasta ver cómo James se encontró con Angela, lo que terminó en un enfrentamiento con un monstruo Kama. Y mediante el enfrentamiento iban sabiendo tanto James como los invitados el pasado y tormento de Angela y lo que le pasó. Su propio padre abusaba de ella, qué sujeto más asqueroso. Aunque no me agrade, está de acuerdo con ella, tiene razón porque lo haría. Esto es incómodo. Y lo dicho por Pascal 9S asintió. Así que la manifestación de ese monstruo era el miedo hacia su padre. Con que el pueblo manifiesta las emociones más oscuras y negativos de los humanos, y gracias a eso esos seres aparecen como una imagen de lo que sienten ellos, vaya. Le atinaste completamente. Es una pena lo que le pasó a Angela. Pero no podemos hacer nada. Lo decía al ver cómo Angela avanzaba hacia las llamas, aunque James intentó de convencerla, y ella se negó y solo avanzó. ¿Una niña? ¿Qué hace una niña en ese lugar? Con que era cercana a Mary. O más bien era su cuidadora. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Laura y asimismo Mary era su cuidadora. Ella la busca, no sabe sobre su muerte. Así que era eso, me preguntó cómo logró sobrevivir. Aunque de seguro el ingenio humano se sentirá bastante mal cuando se entere de la verdad. Esa cabeza de triángulo es terco. Y cuando de repente María y James corrían de Pirámide A, y que María fue asesinada por el ser. Se quedaron en silencio, pero antes que hablen se volvieron a callar al ver que María está viva. Están con muchas preguntas y dudas hasta que alguien habló. Pero qué demonios. Lo sabía, no es humano. La pregunta es ¿qué es ella en realidad? En términos simples, María es la manifestación del recuerdo y dolor de James por la pérdida de su esposa. Y lo dicho por ella, hubo un pequeño silencio. En resumen, esa tal María es una proyección de la psique del señor James, y recordemos que dijo que lo ayudaría, lo que quiere decir enfrentar la culpa y el dolor del humano. Y lo dicho por Eva, su hermano lo miró con una sonrisa, pues tenía razón. Bien dicho, Eva, vas aprendiendo. Eva solo dio una sonrisa por el elogio de su hermano. Culpa, dolor, psicológicamente todo en un solo lugar, sin duda alguna esto es interesante, aprender de ello me será de mucha ayuda, a pesar de todo siguen llamándome el interés en todo. Espera. Él mató a su esposa. Y solo hubo silencio, pero no había odio, e irá hacia James porque algo faltaba. Es como esa vez. Mejor vemos todo para saber que es correcto lo que estamos pensando. Y lo dicho por la comandante, algunos asintieron, pues, por una extraña razón algo había, que no sepan, y solo miraron a la pantalla. Dentro de la pantalla. Mary ya no está aquí, acepto mi culpa, ya no necesito nunca más de ti. Jamás volverá, porque con mis propias manos terminé con su vida al final. Debo vivir con ello ahora y partir de ese pueblo oculto en la niebla, donde el silencio escondió mis memorias y toda la culpa que cargo refleja. Realmente estás aquí, tenía tu nombre la carta que recibí. Aún así sé que es imposible, te odiaba a todo, quería ponerle fin. Comprendí que todo el cansancio se iría si con tu vida terminaba. No quería ver nuevamente tu cara y ahora ya no tengo nada. En el fondo de mí sé que todo este dolor no va a desaparecer. El silencio que mi ser sostiene desgarra tanto mi culpa que no me deja continuar. Quiero regresar a ti, pero sé que nunca volverá a ser así. Fuera de la pantalla. La niña lo sabe. Lo dijo 9S preocupado al saber que James le contó que él terminó con la vida de su esposa y la niña solo salió corriendo de la habitación. Tranquilo 9S, al parecer que el señor James irá tras ella.
Dijo Pascal a ver que el mencionado fue tras Laura, y 9S solo suspiró de alivio, su compañera solo vio todo pero esta vez no le dirá nada de las emociones, pues ella también se preocupó por la niña aunque no lo mostraba. Así que es verdad. Acabó con la vida de su esposa, pero siento que falta algo aquí. Yo también lo puedo notar. ¿Y qué pasó con esa cabeza de triángulo? Lo dejó de perseguir cuando James aceptó la realidad de la muerte de su esposa, porque no lo acepta del todo, así como lograr superar el remordimiento y la culpa. Me alegro por él, no es mala persona, una carga así es difícil para ellos. Lo decía Pascal haciendo que tanto 9S y 2B asintieran, uno con una pequeña sonrisa y la otra con su cara de siempre. No diga eso, señor James. Incluso usted se miente. Y al saber la razón de por qué James mató a su esposa, era porque ella lo pidió pues estaba sufriendo. Así que ella lo pidió. Es la culpa sentía era porque pudo hacer más por ella. Esto es sinceramente triste. Incluso le dijo esas palabras dolorosas a su esposa. Pero tanto él como ella son mentiras, como el señor Joel al mentir a la niña. Lo decía a dos mirando a la pantalla, sentía pena por James, claramente la culpa y el remordimiento durante 3 años es bastante y algunas miraron a dos pero no le dijeron nada ni 2B ni Lily. Hermano, ¿sucede algo? No es nada Eva, ahora entiendo a lo que se refería ella. Lo decía Adam mirando a Ellen, que ni volteó a mirarlo y Adam solo tenía una sonrisa, pues con esto va entendiendo ya sea lento o rápido a los humanos, junto a cierta IA que tenía una sonrisa por lo visto. Al parecer que encontró a la niña. Eso es bueno, un lugar así no es bueno para ella. Entonces la convenció de ir con él. Aunque no hubo cosas de tecnología que ver, fue en cierto punto. Jacas. Ah, no es lo que piensas, líder. Lo decía mientras se reía. Lily solo suspiró con una sonrisa. Donde quieras que vayas, señor James, cuídese. Dijo 2B, pues esto la hizo ver y recordar su propósito y la culpa la llenó por un momento, la culpa de matar más de una vez a 9S, pero antes que se hunda más en sus pensamientos alguien la toca del hombro. ¿Ruby, estás bien? Ah, sí estoy bien, gracias por preguntar. 9S solo la miró curioso por su comportamiento pero asintió. Bueno, eso fue todo, vayan a hacer lo que quieran, los quiero ver mañana aquí temprano. Lo decía Ellen para irse mientras bostezaba. Un pasado doloroso de recordar. ¿Estás bien, a dos? Sí, estoy bien. Lo decía para retirarse mientras ella también como otros se iban de ahí. Vamos, se va a jugar. Dijo mientras se levantaba y Eva feliz asintió para seguirlo. N2 solo los miró pensando cómo eliminarlos, por el momento los vigilaría así como a los androides, pues su nuevo plan se está desarrollando y cuando llegue a su mundo lo ejecutaría y solo desapareció en holograma. Fin del capítulo.